Capítulo 4. La plantación de iglesias en el contexto del judaísmo. West Haber. Introducción. Imagínese que vive en una isla remota y nunca ha oído hablar de la Biblia. Un día, mientras camina se encuentra con una botella en la playa. En un trozo de papel metido dentro están estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos capítulo 1 versículo 16. Es probable que tenga todo tipo de preguntas. ¿Qué es este Evangelio que tiene el poder de traer salvación? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es un judío? ¿Qué es un griego? Afortunadamente, usted, querido lector, tiene una Biblia. Y esa Biblia le dice quién es Dios. Explica el Evangelio que trae vida eterna a todos los que creen. Su Biblia también cuenta la historia del pueblo judío. De hecho, el Espíritu Santo inspiró a los autores judíos a escribir nuestras escrituras. Tendríamos que leer mal la Biblia para perder el papel clave del pueblo judío juega en la historia y en el plan de Dios para redimir a los pecadores. El Señor Jesús, que nació de una virgen judía, dijo: la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4 versículo 22. ¿Quién es judío? El libro de Génesis registra el comienzo de la historia del pueblo judío. En Génesis 11 se nos presenta a un hombre llamado Abraham que vivió en Ur hace unos 4000 años. En Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3, Dios le dice a Abraham que deje su país y su familia y vaya a la tierra que Dios le mostraría. Además de ganar una nueva tierra, entonces conocida como Canaán, Abraham recibirá del Señor muchos descendientes, una gran nación y grandes bendiciones. Abraham es una de las varias personas que Dios llamaría para servirle. Dios ha dado bendiciones, incluida una descendencia multiplicada, a muchas personas a lo largo de las generaciones. Pero la promesa de Dios a Abraham fue única. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versículo 3. Piense en lo grande que es esa promesa. ¿Qué podría inventar que fuera una bendición para toda la tierra? ¿Qué acción podría realizar que tuviera un impacto mundial? No sabemos qué entendió Abraham sobre el alcance de las bendiciones de Dios. Pero ciertamente tenía algunas ideas. En Génesis 17, Dios cambió su nombre de Abraham, Padre exaltado, a Abraham, Padre de muchos. Los descendientes de Abraham le darían al mundo la Biblia. Aquel que nos redimió de nuestros pecados es hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1 versículo 1. Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Juan capítulo 8 versículo 56. Consideramos que Abraham es el padre del pueblo judío. Sin embargo, durante su vida fue conocido como Abraham el hebreo. La línea de la promesa de Dios a través de los descendientes de Abraham se traza a través de Isaac y Jacob. Génesis capítulo 21 versículo 12, versículo 25 y versículo 23. El libro de Génesis registra el crecimiento de la familia. Dios le dio a Jacob 12 hijos y le cambió el nombre a Israel. Génesis capítulo 29 versículo 30 y capítulo 35 versículo 18 versículo 32 y versículo 28. Las escrituras a menudo se refieren a los hijos de Israel, también se utiliza el término israelita. Estos términos se refieren a los descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, Israel, a quienes Dios hizo promesas tan especiales. De hecho, Dios se refiere a sí mismo como Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3 versículo 6, capítulo 15 versículo 16 y capítulo 4 versículo 5. Hasta ahora hemos visto los términos hebreo e hijos de Israel aplicados al pueblo que Dios bendijo de manera única. Pero ¿de dónde viene el término judío? Tenemos que avanzar rápidamente, unos 1000 años desde el período patriarcal. En los días del profeta Samuel, el pueblo hebreo vivía en la tierra prometida de Canaán. Eligieron a Saúl para que fuera su primer rey. David sucedió a Saúl como rey y expandió los límites del reino de Israel. Su hijo Salomón construyó el templo donde se ofrecían sacrificios al Dios de Israel. Pero cuando murió Salomón, hubo una revuelta fiscal. Roboam, el hijo de Salomón, siguió gobernando el territorio de Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte se convierten en el reino de Israel. Es durante este periodo del reino dividido que encontramos la primera mención de los judíos.
refiriéndose a los que vivían en el reino meridional de Judá. El primer individuo en las Escrituras identificado como judío es Mardoqueo. Esther capítulo 2 versículo 5 y capítulo 3 versículo 4. Aunque procede de Judá, es un exiliado en Babilonia. Hoy en día, la mayoría de los líderes religiosos judíos definen a un judío como alguien que tiene una madre judía. En contraste, la Biblia rastrea las genealogías a través del padre. Para aumentar la confusión sobre la identidad judía, algunos utilizan una definición religiosa. Un judío es alguien que practica el judaísmo. Pero para nuestros propósitos, cualquiera que sea un descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob puede reclamar legítimamente el estatus de judío. Cuando hablamos de llegar a los judíos con el Evangelio, es útil reconocer que existen diferencias importantes en la cultura, el idioma y las prácticas religiosas entre ellos. Se aplican muchos adjetivos para distinguir varios subgrupos: judío francés, judío secular, judío sefardí, judío ortodoxo, etc. El pueblo elegido. A los judíos a menudo se les llama el pueblo elegido. A veces, incluso los judíos se sienten incómodos con este término. ¿Existe una base bíblica para tal título? Ya hemos hecho referencia a las promesas especiales que Dios le hizo a Abraham y sus descendientes en Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3. Varias veces, Dios repite su promesa a Abraham con respecto a una gran nación. Serán como el polvo de la tierra, y las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis capítulo 13 versículo 16, capítulo 15 versículo 5, capítulo 22 versículo 17. El libro de Éxodo es importante para comprender la relación especial de Dios con el pueblo judío. La historia comienza con los hebreos viviendo como esclavos en Egipto. La gente clama a Dios por ayuda. Envía a Moisés para que los libere. Pero el faraón, el gobernante de Egipto, no quiere liberar a sus trabajadores. ¿Cómo redime Dios a su pueblo? Él no convierte a Moisés en un líder militar exitoso. No envía una enfermedad para matar a todos los egipcios. En cambio, trae una serie de 10 poderosas plagas sobre la tierra de Egipto. Explica: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Éxodo capítulo 12 versículo 12. Los egipcios tenían todo tipo de dioses. Adoraban al río Nilo, una fuente de fertilidad. El sol era un dios. Había un dios vaca y un dios tormenta. Plaga tras plaga, Dios demostró a los egipcios, y a los hebreos, que Él era más poderoso. De hecho, Él es el único Dios verdadero. El mismo faraón fue adorado. En la última plaga, Dios mató al primogénito de cada hogar. El hijo mayor del faraón, el heredero del trono y deidad siguiente en la fila, fue asesinado. Finalmente, el gobernante de Egipto estaba dispuesto a liberar a los hebreos. Pero en un momento de arrepentimiento, envió a su ejército a traer de vuelta a sus trabajadores esclavos. Dios cerró el mar Rojo en torno al faraón y sus tropas, destruyéndolos. El pueblo rescatado de Dios cantó alabanzas por su liberación. Éxodo capítulo 15. Esta no es la única historia del triunfo de Dios sobre los dioses paganos. Pero especialmente deberíamos prestar atención al registro del Éxodo por varias razones importantes. Continúa la historia de Abraham. Siglos antes del Éxodo, Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis capítulo 15 versículo 13 al 14. El Éxodo es el punto de la historia en el que Dios adopta oficialmente al pueblo judío. Por primera vez, Dios se refiere a los descendientes de Jacob, Israel, como mi pueblo. Éxodo capítulo 3 versículo 7. Dios deja en claro que el pueblo escogido no lo eligió a él. Antes bien, Él los eligió mientras estaban esclavizados en Egipto. Ezequiel capítulo 20 versículo 5 al 6. Muchas veces Dios se refiere a la redención de los hebreos como prueba de su cuidado por ellos. Por ejemplo, en el monte Sinaí comienza a dar los 10 mandamientos con estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo capítulo 20 versículo 2. Dios también inicia el calendario judío con la Pascua. Éxodo capítulo 12 versículo 2 y versículo 17.
A lo largo de sus generaciones, el pueblo judío ha recordado cómo Dios salvó de la muerte a los primogénitos de los hebreos cuando se aplicó sangre de cordero a los postes de las puertas y los dinteles de sus hogares. Quizás en este momento se esté preguntando, quiero aprender cómo compartir el evangelio con el pueblo judío, ¿por qué la lección de historia? Gran pregunta. La respuesta es que tenemos tremendas ventajas cuando hablamos de Jesús a los judíos. A continuación, se muestran algunas. La Biblia es un libro judío. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos por hombres judíos. Los profetas hebreos predijeron del Mesías que vendría a redimir a Israel. Todos los primeros seguidores de Jesús, comenzando con los 12 discípulos, eran judíos. Aunque muchos judíos, incluida la mayoría de los líderes religiosos de la época de Jesús, lo rechazaron, Dios no ha rechazado a su pueblo. Romanos capítulo 11 versículo 1 al 2. Así como el Evangelio es, tiempo presente, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es, tiempo presente, al judío primeramente. Romanos capítulo 1 versículo 16. En Efesios 2, el apóstol Pablo nos da el plano de la iglesia. Los gentiles, no judíos, que una vez estuvieron lejos de Dios, han sido acercados por el sacrificio expiatorio de Jesús. Hoy Él está convirtiendo a los dos, judíos y gentiles, en nuevos hombres en el cuerpo de Cristo. El desarrollo histórico del judaísmo. Muchos cristianos piensan que los judíos creen en el Dios de Abraham y siguen la religión de Moisés. Si bien eso ciertamente es cierto para algunos judíos, debemos comprender el panorama más amplio. El término judaísmo no se encuentra en absoluto en el Antiguo Testamento y solo 2 veces en el Nuevo. Gálatas capítulo 1 versículo 13 al 14. Sí, la religión judía tiene sus raíces en la Torá, pero hoy nadie practica la ley como Dios la dio a través de Moisés. Además, como la mayoría de las religiones, el judaísmo evolucionó a lo largo de los siglos. En el monte Sinaí, Dios apartó a la tribu de Leví para tareas especiales y ordenó a la familia de Aarón, el hermano de Moisés, que sirvieran como sacerdotes. En el período de la monarquía de Israel, se introdujeron escribas. Es importante comprender cómo se desarrolló el sistema religioso judío durante la época del cautiverio en Babilonia y durante el período intertestamentario. Sin un templo como centro de adoración y sacrificio, se desarrollaron nuevas prácticas. La sinagoga, que no se menciona en el Antiguo Testamento, se convirtió en el centro de estudio de la Torá. Cuando Esdras leyó en voz alta la Torá a los exiliados que habían regresado de Babilonia, los escribas tuvieron que traducir el hebreo al arameo. Nehemías capítulo 8 versículo 1 al 8. Esto abrió la puerta para que los maestros religiosos no solo dieran el significado del texto, sino que también dieran explicaciones que lo ampliaran. En el momento en que se llevaron a cabo los relatos de los evangelios, los sacerdotes y los escribas aún funcionaban. Pero una nueva clase de líderes religiosos, los rabinos, entrenaban discípulos. Al mismo Jesús se le llama rabí, porque los seguidores devotos lo veían como su guía espiritual. A medida que leemos la Biblia, también conocemos otros nuevos grupos judíos. En la época de Jesús, los saduceos eran la élite religiosa que controlaba el templo y sus servicios. Los saduceos podrían compararse con los liberales teológicos de hoy. No creían en seres angelicales, lo sobrenatural o la resurrección. Los fariseos, aunque comparativamente pocos en número, atraen una considerable atención en el Nuevo Testamento. Como miembro del partido religioso más estricto de Israel, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 26 versículo 5, Filipenses capítulo 3 versículo 5, es quizás el fariseo más conocido. El Señor Jesús tuvo muchas interacciones con estos fundamentalistas del judaísmo. En un encuentro, le preguntan, ¿por qué tus discípulos no caminan según la tradición de los ancianos, sino que comen su pan con manos impuras, sin lavar? Mateo capítulo 15 versículo 2. La respuesta de Jesús nos da una idea. Él acusa a los fariseos de descuidar los mandamientos de Dios y reemplazar su ley con sus tradiciones. Marcos capítulo 7 versículos 6 al 13. A lo largo de los siglos, se ha ido desarrollando una gran cantidad de las tradiciones de los ancianos. Este conjunto de interpretaciones e instrucciones rabínicas se transmitió oralmente para no confundirse con las escrituras. Pero con el tiempo, la ley oral se convirtió en la principal autoridad en la vida diaria.
Por ejemplo, leemos sobre fanáticos, nacionalistas con el deseo de derrocar el dominio romano. El Nuevo Testamento no menciona otros grupos, como los esenios, de quienes aprendemos por medio de otras fuentes históricas. Hechos capítulo 23 versículo 8, por ejemplo. Los saduceos desaparecen de escena después de que su centro de poder, el templo, fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Debemos tener mucho cuidado sobre cómo leemos las escrituras a la luz de la historia. Gran parte de la Biblia fue escrita inicialmente por judíos para judíos. Lamentablemente, desde el siglo IV después de Cristo, tenemos demasiados ejemplos de cristianos que usan la Biblia para justificar actitudes y acciones contra los judíos. Aunque algunos fariseos eran opositores del Evangelio, otros fueron usados por Dios para preservar una alta consideración de las Escrituras. Nicodemo es un ejemplo de esos fariseos que buscaban la verdad. Este es un punto muy importante para nuestra comprensión. El judaísmo rabínico, la religión desarrollada por los rabinos en los últimos 2000 años o más, ha cambiado significativamente de las instrucciones que Dios dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Esto es cierto por dos razones principales. La Torá escrita no aborda todos los detalles de la vida. Dios da instrucciones explícitas para algunas cosas, como la construcción del tabernáculo, sacrificios y deberes sacerdotales, y pautas generales para otras. Pero no se abordan muchos aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, Dios prohíbe trabajar en Sabbat, el sábado, pero no define el trabajo. Los rabinos desarrollaron una lista de 39 categorías de actividades prohibidas en Sabbat. El sacerdocio y el sistema de sacrificios cesaron abruptamente cuando el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. La oración, el arrepentimiento y la observancia de los mandamientos, incluida la Torá oral, se convirtieron en el foco de la práctica religiosa judía. Con el Sanedrín disuelto, los rabinos se convierten en las máximas autoridades, emitiendo juicios sobre la vida diaria hasta el más mínimo detalle. Después de la destrucción del segundo templo, la Torá Shivil Peh con acento agudo, ley oral, comenzó a escribirse. La Misná, la primera colección de sentencias rabínicas, fue compilada por Yehudá Hanasí alrededor del año 200 después de Cristo. La Gemara, una segunda capa de comentarios sobre la Misná, se recopiló alrededor del 500 después de Cristo. Estos dos se combinan en el Talmud de Babilonia, que proporciona la base para la vida judía observante hasta el día de hoy. Como su nombre lo indica, el Talmud de Babilonia fue escrito por rabinos que vivían en el exilio. Solo un remanente de cautivos judíos regresó a Israel en los días de Esdras y Nehemías. Babilonia siguió siendo un centro de la vida y el aprendizaje judíos durante generaciones. Un segundo conjunto de volúmenes, el Talmud de Jerusalén, fue compilado 200 años antes por rabinos que vivían en Tiberíades. Las porciones de la Misná son similares. La Gemara de Jerusalén es más breve y no se considera autorizada. Entendiendo el Judaísmo hoy. A lo largo de los siglos, muchos rabinos y filósofos han influido en el pensamiento religioso judío. Entre los más citados se encuentran Rashi, 1040-1105 después de Cristo, y Maimónides, 1135 a 1204 después de Cristo. Algunas pequeñas divisiones dentro de las comunidades judías se han producido por doctrina o prácticas. Se produjo una división significativa entre los judíos europeos en el siglo XVIII. A un rabino que se llamaba Baal Shem Tov se le atribuye el mérito de ser el fundador del hasidismo. Sus seguidores difundieron su mensaje de vivir una vida alegre mientras observaban estrictamente la halajá. Los hasidim se caracterizan por reverenciar a sus rabinos como mediadores ante Dios y por una atracción por el misticismo. Los devotos judíos de la clase dirigente se opusieron firmemente al movimiento hasídico emergente. Una voz líder para el judaísmo observante dominante fue Vilna Gaon de Lituania. Para contrarrestar el énfasis hasídico en experimentar a Dios en la vida diaria, sus oponentes establecieron las yeshivás para estudios intensivos de la Torá. Hasta el día de hoy, los judíos lituanos se destacan por su erudición religiosa. Rashi es un acrónimo de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi fue un judío francés que escribió comentarios muy respetados sobre cada tratado del Talmud. El rabino Moisés ben Maimón es conocido por el acrónimo Rambam. Maimónides, médico de la corte de Egipto, es conocido por ser el autor de Misné Torah, los 13 principios de la fe judía,
y la Guía de los Perplejos. Como ejemplo, el movimiento caraíta comenzó en Persia en el siglo VIII. Los caraítas rechazan la Torá oral y muchas tradiciones judías, aferrándose únicamente a las escrituras como autoridad. Actualmente existen aproximadamente 30.000 caraítas, principalmente en 2 comunidades en Israel. El rabino Israel ben Eliezer, 1698 a 1760, también conocido como Maestro del Buen Nombre, Uno el Besh, nació en Polonia. Alajá se refiere a la forma correcta de observar estrictamente la Torá oral, complaciendo a Dios al cumplir todos los mandamientos según la interpretación de los rabinos. Un Rebbe es venerado como un gran líder espiritual. Las sectas hasídicas surgieron en toda Europa y se hicieron conocidas por el nombre de sus lugares de origen. Por ejemplo, Ger, Satmar, Lubavitch, Bobov y Breslov se encuentran entre las más conocidas en la actualidad. Las obras místicas más influyentes son el Zohar, publicado en el 1200, y la Cábala, escrita por el rabino Isaac Luria, 1534 a 1572. El rabino Elijah ben Shlomo Zalman, 1720 a 1797, de Vilnius fue uno de los líderes que buscaban erradicar el hasidismo. Juntos, los judíos hasídicos y lituanos se consideran haredim o ultraortodoxos. Si bien todavía tienen diferencias marcadas, están unidos en su compromiso de seguir estrictamente el halajá. Los ultraortodoxos son los más fáciles de identificar por su vestimenta. Trajes negros, camisas blancas y kipás siempre presentes para los hombres. Vestidos muy modestos, de manga larga, de color oscuro para las mujeres, con pelucas y prendas para cubrir la cabeza para las mujeres casadas. Los judíos jaredíes deben poder caminar a sus sinagogas en Sabbat y tener fácil acceso a fuentes de alimentos kosher. La mayoría de las veces eligen vivir en comunidad con otras personas que siguen de cerca la ley oral. Algunos judíos piadosos desean vivir un estilo de vida ortodoxo, pero no les preocupa preservar el código de vestimenta de los siglos anteriores. Un hombre ortodoxo moderno puede usar un gorro de punto y ropa más informal. Su esposa puede llevar un vestido de manga larga colorido, pero modesto. Mantienen un alto nivel de kashrut, evitan la carne de cerdo y no comen carne con productos lácteos en la misma comida. Los judíos ortodoxos guardan el sábado y los hombres siguen la rutina diaria de las oraciones matutinas, vespertinas y nocturnas. Tras la ilustración europea de los siglos XVII y XVIII, los judíos alemanes encontraron nuevas oportunidades para ser aceptados en la sociedad gentil. Un nuevo movimiento religioso, el judaísmo reformista, se apartó notablemente de la ortodoxia. El rabino Abraham Geiger comenzó a adaptar las prácticas judías al mundo moderno. Los judíos reformistas abandonaron la estricta observancia de las leyes religiosas. Comer solo comida kosher y guardar el sábado eran obstáculos para participar en la comunidad en general. Los hombres optaron por usar una kipá solamente para los ritos religiosos. Hombres y los hombres ultraortodoxos usan continuamente gorros, kipo en hebreo, yarmulks en yidis. Algunos incluso los usan cuando duermen. El rabino alemán Abraham Geiger, 1810 a 1874, es considerado el fundador del judaísmo reformado. Mujeres adoptaron la vestimenta de la sociedad secular. Las sinagogas reformistas adoptaron nuevas prácticas, reemplazando el hebreo por el alemán en algunos cultos e introduciendo la música instrumental. El judaísmo reformista se unió a la corriente más amplia de la alta crítica, al juzgar que las escrituras hebreas son más una colección de folclore y leyendas que la palabra de Dios inspirada y autorizada. Con el tiempo se borraron las líneas morales tradicionales. Hoy en día, el judaísmo reformista acepta abiertamente el estilo de vida homosexual y apoya el derecho al aborto. La reducción de las reglas y restricciones, combinada con la capacidad de adaptarse más fácilmente al mundo no judío, resultó atractiva para muchos. El judaísmo reformista se exportó desde Europa Occidental a las comunidades judías de todo el mundo. El judaísmo conservador tiene sus raíces en las enseñanzas del rabino Zacharias Frankel. Él estaba abierto a obtener conocimientos de fuentes seculares, como la historia y la arqueología, mientras intentaba navegar por la brecha entre la ortodoxia y el judaísmo reformista. Mantuvo lo que consideraba esencial de la fe y la práctica del judaísmo, por ejemplo, honrar la halajá y mantener la liturgia hebrea, pero permitió ciertos cambios, como que las mujeres pueden ser rabinas.
Como Frankel, el rabino Solomon Schechter combinó los estudios de yeshivá con una educación más amplia. Se le considera el fundador del judaísmo conservador, hecho en Estados Unidos. Hemos cubierto lo que puede considerarse el judaísmo dominante, desde el más conservador y tradicional, los Haredim, hasta el movimiento reformista más liberal. Hemos mencionado a los caraítas como un pequeño grupo disidente del pasado. El rabino Zacarías Frankel, 1801 a 1875, nació en Praga, estudió en una universidad secular en Budapest y enseñó en Bohemia, Alemania y Polonia. Nacido en una familia jasídica en Moldavia y educado en Viena y Berlín, el rabino Solomon Schechter, 1847 a 1915, enseñó en la Universidad de Cambridge antes de mudarse a Estados Unidos para presidir el Seminario Teológico Judío. Una secta más pequeña, el judaísmo reconstruccionista, comenzó en la década del 20. Este grupo se ve a sí mismo como el restablecimiento intencional del judaísmo como forma de vida moral y ética. Los valores como la búsqueda de la justicia y el cuidado del medio ambiente enfatizan que el hacer judío es más importante que el ser judío. Concluimos esta descripción general de la expresión religiosa judía con la realidad de que hay más judíos laicos que religiosos. La experiencia de muchos es que se conectan con su identidad como judíos principalmente a través de las fiestas religiosas, tal vez teniendo una reunión familiar en la Pascua o encendiendo las velas de Hanukkah. En generaciones recientes, una vez que han completado su bar mitzvah, muchos judíos solo han asistido a la sinagoga para una boda o quizás en Yom Kippur, el día de la expiación. Los judíos están representados en todo el espectro religioso. Como se señaló anteriormente, algunos están activos en una forma de judaísmo, desde los muy practicantes Haredim hasta las versiones más liberales. Pero en Israel y la diáspora, más judíos han adoptado plenamente un estilo de vida secular desprovisto de religión que los que practican el judaísmo reconstruccionista comenzó como una rama dentro del judaísmo conservador. Se considera que el rabino Mordecai Kaplan, 1881 a 1983, es su fundador. El viaje de Kaplan para alejarse de la verdad, como tantos otros, comenzó cuestionando la inspiración de las escrituras. Durante la Edad Media, el judaísmo desarrolló la práctica de marcar la entrada de un niño a la edad adulta a los 13 años. Bar mitzvah significa literalmente, hijo del mandamiento, en arameo. En este momento, un joven se vuelve personalmente responsable de guardar los mandamientos de la Torá, y de los rabinos, y se le otorga el derecho de participar plenamente en los servicios de la sinagoga. Históricamente, se consideraba que las niñas alcanzaban la mayoría de edad a los 12 años, pero no se marcó con una ceremonia especial hasta el siglo XX. El primer Bat Mitzvah, hija del mandamiento, se llevó a cabo en 1922 para la hija de Mordecai Kaplan en Nueva York. Hoy, las niñas judías ortodoxas y conservadoras celebran sus Bat Mitzvahs a los 12 años. En el judaísmo reformado, tanto el bar como el bat mitzvah son a los 13 años. Creo que tanto entre los judíos religiosos como en los seculares existe un sentido de querer traer shalom a la tierra, ser agentes de paz, renovación y reconciliación. Creo que eso deja muchas conexiones para que los cristianos se acerquen. Los judíos modernos pueden afirmar que no tienen vínculos religiosos institucionales, pero definitivamente tienen principios religiosos profundamente arraigados en la forma en que fueron criados. No necesariamente el judaísmo del Antiguo Testamento, pero definitivamente principios judíos religiosos más modernos, los cuales están cubiertos, pero no tanto como podrían estarlo. Una forma de judaísmo. Muchos profesan el ateísmo o se sienten atraídos por las religiones orientales y la nueva era. Afortunadamente, un número creciente de judíos están encontrando fe en el Mesías judío, Yeshua. Algunos se unen a iglesias denominacionales o independientes. Otros encuentran hogares espirituales en congregaciones mesiánicas que predican el Evangelio de Yeshua mientras permanecen conectados con su herencia judía, celebrando eventos del ciclo de vida y festividades judías y seguir las costumbres adoptadas del patrón de culto de la sinagoga, como leer la porción semanal del rollo de la Torá. Demografía. Si bien un remanente del pueblo judío siempre ha vivido en la Tierra Santa, prometida por Dios, durante 2 milenios la mayoría ha vivido en la diáspora. 45 Las comunidades judías en países como Irán, Yemen y Egipto perduraron a lo largo de los siglos.
Dos subdivisiones más grandes del pueblo judío basadas en la geografía son los askenazis y sefardíes. Los judíos sefardíes tienen sus raíces en España y Portugal. Su idioma basado en el español, el ladino, está escrito en hebreo. Cuando fueron expulsados de la península ibérica a partir del 1400 después de Cristo, muchos huyeron al norte de África y América del Sur. Cuando los judíos del norte de África se vieron obligados a irse después de que Israel se convirtió en un estado en 1948, muchos se mudaron a Israel. Los judíos askenazis tienen sus raíces en Europa occidental y central. La lengua materna de algunos, hoy en día principalmente de las comunidades jaredíes, es el yidis, un idioma basado en el alemán, pero escrito con letras hebreas. La mayoría de los judíos asesinados en el Holocausto eran askenazis. Como los sefardíes, los askenazis se han esparcido por todo el mundo. Grandes poblaciones viven en Estados Unidos e Israel. Las estadísticas más recientes de estudios confiables muestran que en 2018, la población judía del mundo era de 14.606.000. En ese año, los judíos de Israel sumaban 6.558.10047 y 5.700.000 vivían en Estados Unidos. Combinados, estos dos países representan el 84% de los judíos del mundo. Otros países que completan los 10 principales son Francia, 453.000, Canadá, 390.500, Reino Unido, 290.000, Argentina, 180.300, Rusia, 172.000, Alemania, 116.000, Australia, 113.400 y Brasil, 93.200. La mayoría de las ciudades importantes de los países desarrollados están habitadas por bastantes judíos. Pero es posible que haya jóvenes mochileros israelíes, empresarios judíos internacionales y turistas incluso en las áreas más remotas de nuestro mundo. Devolviendo al Mesías a los suyos. Los cristianos creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestras Biblias nos enseñan que el amor de Dios por el pueblo judío es eterno. Isaías capítulo 49 versículo 15 al 16, Jeremías capítulo 31 versículo 3. Entendemos que Jesús de Nazaret vino en cumplimiento de sus promesas a la nación de Israel, Romanos capítulo 11 versículo 5. Tenemos el ejemplo de Jesús y Pablo, quienes fueron primero al pueblo judío con el mensaje de salvación. Las Escrituras nos enseñan que entre el pueblo judío, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, Romanos capítulo 11 versículo 5. Y Dios continúa construyendo la iglesia a medida que los judíos y los gentiles son hechos nuevos hombres en el Mesías. Entendemos que, si tenemos el corazón de Dios para su pueblo escogido, desearemos su salvación. Pero ¿cómo se salvan los judíos? En Romanos 2, 9 y 10, Pablo argumenta que los judíos no se regeneran siguiendo sus tradiciones. Como todos los pecadores, el pueblo judío necesita que la justicia del Mesías se aplique a su cuenta. Pedro le dice a una audiencia judía: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. El Evangelio judío. En verdad, la esencia del Evangelio es la misma para judíos y gentiles. Pero como la mayoría de los judíos no saben que el Nuevo Testamento es un libro judío, o no lo aceptan como la palabra de Dios, para presentarles las buenas nuevas de salvación es bueno comenzar desde la Tanaj. Aquí están los puntos principales, con referencias bíblicas sugeridas. Dios es santo y requiere que seamos santos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19 versículo 2. Somos pecadores que violamos las normas justas de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. También Salmos capítulo 53 versículo 3 al 4. Nuestro Dios Santo no puede permitir que el pecado entre en su presencia. Nuestros pecados nos separan de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc capítulo 1 versículo 13, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías capítulo 59 versículo 2.
La pena por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Cada cual morirá por su propia maldad. Jeremías capítulo 31 versículo 30. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Nuestras buenas obras no pueden borrar la mancha del pecado. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64 versículo 6. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás. Salmos capítulo 49 versículos 7 al 8. Dios, en su gracia, proporciona la solución a nuestra sentencia de muerte. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmos capítulo 49 versículo 15. En el pasado, Dios estableció un sistema de sacrificio de sangre. Un animal inocente moría como sustituto de una persona pecadora. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico capítulo 17 versículo 11. Capítulo 10 versículo 17. Capítulo 4 versículo 35. Pero ¿qué pasa hoy, cuando no tenemos templo ni sacrificio? Isaías 5348 promete un Mesías que sería el sacrificio perfecto de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53 versículo 6. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías capítulo 53 versículo 8, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53 versículo 12. Los profetas de Israel nos dieron pistas para identificar al Mesías. La ciudad de su nacimiento fue Belén. Tenía una naturaleza sobrenatural. Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7. Jeremías capítulo 23 versículos 5 al 6. Se describe la forma de su ejecución. Salmos capítulo 22 versículo 14 al 18. Resucitó de entre los muertos. Salmos capítulo 16 versículo 10. Isaías capítulo 53 versículo 10. El tiempo de su venida fue antes de la destrucción del templo de Herodes en el 70 después de Cristo. Daniel capítulo 9 versículo 26. Solo una persona ha cumplido perfectamente estas profecías. Yeshua, Jesús de Nazaret. Para examinar la evidencia, lea el Evangelio de Mateo. Dios siempre ha requerido una cosa de nosotros para que seamos justificados, fe personal. Y creyó, Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versículo 6. Al igual que Abraham, debemos creer en Dios. Para nosotros, eso significa confiar en que el Mesías Jesús murió por mis pecados y resucitó de la muerte para que yo pueda ser justificado con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos capítulo 10 versículo 9 al 11. Presentando al Mesías al pueblo judío. ¿Cuál es el mejor enfoque para presentar el Evangelio al pueblo judío? Gran pregunta. Pero es un poco como si alguien va a una farmacia y dice, mi amigo está enfermo, ¿qué debo darle? La farmacia tiene muchos medicamentos, pero el farmacéutico necesita más información. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Puede tomar una pastilla o sería mejor un líquido? Lo que realmente se necesita es una receta médica, y eso requiere un diagnóstico adecuado. En el caso de los judíos, padecen la misma enfermedad que los gentiles, el pecado. Y la cura es la misma para todos. Fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como nuestro sustituto personal. Eso es simple. El desafío es cómo formulamos la receta. La clave es hacer preguntas que nos ayudarán a comprender dónde se encuentra cada persona en su camino espiritual. Es muy útil comprender a nuestra audiencia antes de abordar su necesidad.
Por ejemplo, ¿están interesados en asuntos espirituales o son hostiles hacia la religión? ¿Están comprometidos con un sistema religioso, son totalmente ateos o aceptan cualquier combinación de puntos de vista y prácticas? ¿Están buscando respuestas con sinceridad o simplemente están interesados en debatir? Aquí hay algunas preguntas de diagnóstico, que pueden resultarle útiles en las conversaciones cuando no esté seguro de si la persona con la que está hablando es judía. Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Siempre me interesó saber si las personas siguen básicamente la religión en la que se criaron o si han cambiado de opinión desde la infancia. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si una persona dice, soy judío, respuestas como las siguientes pueden resultar útiles para hacer avanzar la conversación. Eso es maravilloso. El mundo ha sido bendecido de muchas formas por el pueblo judío. Me interesaría saber qué significa para ti ser judío. ¿Tiene más que ver con la cultura y la tradición, o estás practicando el judaísmo de alguna forma? Cuando conozco a alguien que es judío, como cristiano quiero decirle dos cosas. Primero, lamento todo el sufrimiento de tu pueblo, especialmente a manos de aquellos que se identifican como cristianos. Y segundo, gracias. Dios usó al pueblo judío para darnos la Biblia y al Mesías, dos de las mayores bendiciones de mi vida. He visto en las noticias que el antisemitismo está aumentando en muchos lugares. Como cristiano, eso me entristece. ¿Cuál es su opinión sobre por qué el pueblo judío ha sufrido tanto en la historia? Por favor, comprenda que estas no son preguntas mágicas que siempre resultarán en grandes discusiones espirituales. Son ejemplos de preguntas abiertas, en lugar de sí o no. En todos los casos, debe hacer preguntas que sean de genuino interés para usted y demostrar amabilidad e interés por las personas con las que está hablando. Consideremos algunos casos específicos. Un número considerable de judíos se definen a sí mismos como ateos, incluida la mayoría de los que se criaron en la Unión Soviética. Entonces, ¿estás absolutamente seguro de que no puede haber Dios? Es una buena pregunta para hacer. Si no están seguros, realmente son agnósticos. De cualquier manera, aquí hay algunas preguntas de seguimiento que pueden promover el diálogo. ¿Alguna vez creíste en Dios o siempre has cuestionado su existencia? ¿Puedes decirme cómo defines a Dios? Puede que yo tampoco crea en ese Dios. ¿Qué tipo de evidencia necesitarías antes de creer que Dios existe? Mientras escucha atentamente cómo responde un ateo judío, puede obtener una idea de la categoría en la que encaja mejor. Ateos intelectuales. Los ateos intelectuales típicamente han optado por el humanismo secular enraizado en el materialismo científico, que piensa que la teoría macroevolutiva puede explicar el origen de la vida. El enfoque de la ciencia del diseño inteligente ofrece puntos de vista razonables para cuestionar el punto de vista científico establecido. Entre los defensores del diseño inteligente se encuentra James Tour, un brillante químico judío que también habla abiertamente de su fe en Jesús. Las objeciones intelectuales deben enfrentarse con respuestas razonadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ateos emocionales. En todas las culturas, la gente lucha con el concepto de un creador todopoderoso y amoroso que permite enfermedades, accidentes, desastres naturales y la muerte. Como otros, los judíos lloran la muerte de sus seres queridos. Un bebé que nace muerto en el útero, un niño que se ahoga, una madre enferma de cáncer. Las objeciones emocionales deben abordarse a la altura del corazón con mucha compasión, bondad y empatía. La Biblia proporciona respuestas a nuestras preguntas sobre lo que Dios permite. Se podría expresar esto en términos generales con una declaración como, el sufrimiento y la muerte son la consecuencia de nuestro pecado. Hay esperanza más allá de este mundo quebrantado. Pero estas no son respuestas fáciles, y no detienen el dolor que la persona está sintiendo. A veces, la mejor manera de demostrarle a un individuo que sufre que él lo ama es ser los oídos de Dios para escuchar y las manos de Dios para ofrecer consuelo y ayuda. A la experiencia universal del dolor y la pérdida personal se suma la historia del pueblo judío, que durante mucho tiempo ha estado marcada por el sufrimiento. En las Escrituras vemos al faraón de Egipto ordenando la muerte de los bebés varones hebreos. En Persia, Amán convence al rey de que emita un decreto para matar a todos los judíos de su vasto imperio. Incluso en nuestros días, las personas son atacadas, por ejemplo, en Europa y el continente americano simplemente porque son judías. ¿Dónde estaba Dios cuando los 6 millones de judíos murieron en el Holocausto?
es una forma común en que los judíos expresan por qué han renunciado a Dios. Esta objeción debe manejarse con sensibilidad. El exterminio de 2/3 de los judíos europeos en la Segunda Guerra Mundial es una tragedia terrible que continuó impactando a las generaciones que siguieron. Representa uno de los mayores intentos de Satanás por aniquilar a las personas a las que Dios hizo tan grandes promesas. En verdad, Dios estuvo con el pueblo judío durante todas las épocas de sufrimiento. Estuvo con los hebreos durante los 400 años de esclavitud en Egipto, cuando los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida. Estuvo con los judíos exiliados cuando Amán planeó su aniquilación. En cambio, Amán y su familia fueron ejecutados. Con todo, Dios estuvo con el pueblo judío en los campos de concentración nazis. Había seguidores de Jesús, tanto judíos como gentiles, que también estaban sufriendo en esos campos de exterminio y compartiendo el mensaje de esperanza en el Mesías. Y de las cenizas del Holocausto, el mundo presenció el renacimiento del moderno Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Por primera vez en más de 2000 años, el pueblo judío vivía de forma independiente en la tierra que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 15. Es necesario considerar un desafío adicional. Trágicamente, algunas de las peores persecuciones de judíos en los últimos 500 años ocurrieron a manos de personas que se identificaron como cristianas. Muchos judíos consideran que los nazis fueron cristianos. Después de todo, Alemania fue el país tanto de la Ilustración como de la Reforma. Así que no debería sorprendernos que algunos judíos vean a los cristianos como enemigos. Teniendo en cuenta este hecho, debemos ser sensibles a la realidad de que, incluso para los judíos no religiosos, convertirse en cristiano suele considerarse una traición a la propia identidad judía. A lo largo de los siglos, tanto la comunidad judía como la cristiana han reforzado la posición de que un judío que cree en Jesús ya no es judío. Pero claramente hay una distinción entre seguir la religión judía, judaísmo, y ser judío, identidad étnica. Una persona china que cree en Jesús no deja de ser china, ni nadie renuncia a su etnia cuando llega a la fe. ¿Qué podría ser más judío que creer en el Mesías judío? Si Yeshua no es el Mesías que Dios le prometió a Israel, no es el Mesías de nadie. Pero dado que él ciertamente cumplió las profecías mesiánicas, como rey de Israel merece con justa razón la devoción del pueblo judío. Críticos teológicos. Otra categoría de objeciones es la teológica. Una diferencia importante entre el judaísmo rabínico y el cristianismo histórico es nuestra visión de Dios. Incluso los judíos con poca educación religiosa. En respuesta a la doctrina cristiana de la Trinidad, el filósofo judío Maimónides en sus 13 principios de la fe judía, enfatizó la unidad de Dios y que Él no tiene cuerpo. Cualquier explicación fácil de la naturaleza de la divinidad, incluyendo analogías como comparar la Trinidad con la yema, la clara y la cáscara de un huevo o con el agua, el hielo y el vapor, o con un abuelo, un padre y un hijo, son representaciones inadecuadas o inexactas. Es mucho mejor admitir que el Eterno está más allá de nuestra plena comprensión. Deuteronomio capítulo 29 versículo 29. Isaías capítulo 40 versículo 13 al 14 y 18. Lo que sabemos de Él es a través de su palabra revelada, y esa es nuestra fuente confiable. Un enfoque es notar que Elohim es una forma plural de Él. Cuando hablamos de ídolos paganos, los traductores escriben dioses. Pero cuando nos referimos al Santo de Israel, traducimos Elohim como Dios. De manera similar, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis capítulo 1 versículo 26, del relato de la creación invita a la pregunta: ¿a imagen de quién fuimos hechos? Podemos ver Génesis 18, donde 3 varones se acercan a la tienda de Abraham. Dios le habla a Abraham. 2 ángeles parten hacia Sodoma. En Génesis capítulo 32 versículo 24, Jacob lucha con un varón. En el versículo 30 afirma que ha visto a Dios cara a cara. El ángel de Jehová merece un estudio especial. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16 versículo 10 al 11, el ángel de Jehová le habla a Agar. En el versículo 13, Agar indica que ella llamó el nombre de Jehová. Tú eres Dios que ve. En Éxodo 3, el ángel de Jehová aparece en la zarza ardiente, pero Dios habla. En Isaías capítulo 48 versículo 16 encontramos estas palabras: Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu.
Ninguno de estos pasajes dice explícitamente, Dios es una Trinidad. Y si lo hicieran, aún necesitaríamos más explicaciones. Puede preguntar, si esta es una doctrina tan difícil, ¿no deberíamos evitarla? El Nuevo Testamento no nos deja esa opción. Yeshua, Jesús, dice cosas como, yo y el Padre uno somos, y, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan capítulo 10 versículo 30, capítulo 14 versículo 9. Nadie tiene la autoridad para perdonar pecados, sino solo Dios. Sin embargo, Jesús perdonó los pecados. Marcos capítulo 2 versículos 5 al 7. Es posible que no podamos explicar completamente lo que no podemos comprender por completo, pero podemos enseñar con claridad lo que registra la Escritura. Un ejemplo comúnmente escuchado de la categoría de objeciones judías a Jesús de, Jesús no puede ser el Mesías porque es esta. Cuando venga el Mesías, traerá paz a nuestro mundo. No hay paz, así que el Mesías aún no ha llegado. Lo que anhelan los corazones judíos, y también los de la mayoría de los gentiles, es un reino de rectitud, justicia y paz. Los capítulos 2 y 11 de Isaías hablan de espadas convertidas en arados, y el lobo morando con el cordero, en la era mesiánica por venir. Jesús dejó en claro que en su primera venida no vino a establecer un reino terrenal. Juan capítulo 18 versículo 36. Más bien, vino a buscar y salvar a los perdidos, y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 18 versículo 11, capítulo 20 versículo 28. A través de su sacrificio expiatorio, nuestro príncipe de paz hizo posible que tuviéramos paz con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1. La vida perfecta para la cual fuimos creados, el regreso al jardín del Edén, el paraíso que nuestros corazones anhelan, es lo que experimentaremos en el mundo que Jesús creará para sus seguidores en el cielo nuevo y la tierra nueva. Isaías capítulo 65, Apóstoles capítulo 21, Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. Entonces ya podemos experimentar la paz vertical con nuestro Santo Creador. La plenitud de la paz horizontal nos espera en el mundo venidero, la nueva creación, prometida por el Mesías de Israel. También puede encontrar argumentos presentados por antimisioneros profesionales. Los típicos incluyen, el Nuevo Testamento está lleno de errores, y el Nuevo Testamento cita erróneamente la Tanaj. Se ha hecho un buen trabajo preparando respuestas para el buscador honesto. El escéptico puede estar dispuesto a escuchar. El burlador solo quiere ridiculizarnos y disuadirnos de compartir nuestra fe. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, y seguir la verdad en amor. Proverbios capítulo 26 versículo 4. Efesios capítulo 4 versículo 15, son dos consejos sólidos a los que debe prestar atención en el momento de ser testigos. Mejores prácticas para plantar una congregación mesiánica. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo capítulo 16 versículo 18. La afirmación declarativa de Yeshua nos recuerda que nos involucramos en su programa cuando evangelizamos y discipulamos. Cada creyente es un miembro individual de su cuerpo, la iglesia. Romanos capítulo 12 versículo 5, Colosenses capítulo 1 versículo 18. Para aquellos de nosotros que no somos descendientes físicos de Abraham, la maravillosa noticia es que el plan eterno de Dios incluye a los gentiles. Y aunque distintos del Israel físico, los gentiles que creen en Jesús, el Mesías judío, comparten plenamente las riquezas espirituales que Dios prometió al mundo a través de Abraham. Romanos capítulo 4 versículo 16, en Génesis capítulo 12 versículo 3. Además, no hay una iglesia judía y una iglesia gentil. Independientemente de nuestra estructura genética o herencia espiritual, somos hechos uno en el Mesías. Efesios capítulo 2 versículo 11 al 22. Capítulo 3 versículo 6, cuando ponemos nuestra confianza en su obra terminada para nuestra salvación. No obstante, no perdemos nuestra identidad étnica, como tampoco perdemos nuestro género o posición social, cuando confiamos en el Mesías judío. ¿Qué consideraciones prácticas hay cuando creyentes de diferentes orígenes se reúnen para formar una iglesia local? Específicamente, ¿qué temas deben pensarse en oración cuando los creyentes judíos y gentiles forman una congregación? Aquí hay algunos elementos clave para pensar. El propósito esencial de cada iglesia es glorificar a Dios cuando los redimidos se reúnen para adorar, se edifican en su fe a través de la predicación de la palabra y se movilizan para servirle ministrando a los creyentes y alcanzando a los no creyentes con el Evangelio.
El contexto cultural en el que se planta una iglesia influirá en la forma que desarrolle. Como ejemplo, la iglesia dominical, como la conocemos, es una tradición que se desarrolló fuera de Israel. El sábado bíblico comienza al atardecer del viernes y termina el sábado por la noche. En Israel, el domingo es el primer día de la semana laboral y los niños están en la escuela. Entonces, dentro de Israel, la mayoría de las congregaciones mesiánicas locales se reúnen los sábados. No hay ningún mandamiento en las Escrituras de que los creyentes deban reunirse para adorar el domingo. Con respecto a la observancia de días especiales, sábado, domingo o festividades, el apóstol Pablo instruyó a la iglesia del siglo I en Roma. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Romanos capítulo 14 versículos 5 al 6. Contextualizar el Evangelio para llegar a las personas de la manera más eficaz dentro de su cultura es un desafío que requiere gran sabiduría y un espíritu de solidaridad. La iglesia comenzó en Jerusalén en un entorno judío y luchó al principio con ¿qué hacer con los gentiles? A lo largo de los siglos, la iglesia se expandió a las naciones y desarrolló muchas formas de adoración y prácticas culturales. Independientemente del lugar del mundo en el que se pueda plantar una iglesia, podemos enriquecernos reconociendo las raíces judías de nuestra fe. Un ejemplo es ver cómo, los tiempos señalados por Dios, el calendario que Él le dio a Israel, apuntan al Mesías. Aunque la iglesia del Nuevo Testamento no tiene el mandato de guardar las fiestas, obtenemos una rica perspectiva al ver cómo nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, primera de Colosenses capítulo 5 al 7, y la correlación entre Pentecostés, Shavuot y primicias. Las cuestiones de identidad están estrechamente relacionadas con las expresiones culturales en la iglesia. Una iglesia local debe ser un sitio acogedor para todos los que asisten, independientemente de su origen. Las congregaciones establecidas en entornos monoculturales tienen menos desafíos para crear un entorno cómodo. Pero incluso aquellos que buscan establecer una confraternidad judía homogénea, para llegar a su comunidad judía deben tener en cuenta el amplio espectro de opiniones sobre lo que constituyen las expresiones de fe y prácticas judías. Mantener el kosher, observar las reglas alimentarias, observar el sábado y circuncidar a los bebés varones en el 8º día son ejemplos de leyes que Dios le dio a Israel bajo el antiguo pacto. Estos siguen siendo los principales marcadores de la identidad judía hasta el día de hoy. Algunas tradiciones fueron desarrolladas más tarde por los rabinos y se incrustaron en la cultura de judíos religiosos y no religiosos por igual. Estos incluyen la celebración de Bar o Bat Mitzvah, encender las velas del sábado, colocar mesuset en los postes de las puertas y usar kipás y chales de oración. Estas prácticas son parte de las costumbres de muchos judíos observantes hoy en día, incluidos algunos que se identifican como mesiánicos, creyentes en Jesús. Se necesita un discernimiento piadoso al considerar dónde termina la contextualización y comienza el sincretismo. La teología bíblica sólida que comienza con una hermenéutica adecuada es fundamental para cualquier plantador de iglesias. ¿Cuál es la relación del creyente del Nuevo Pacto con el Antiguo Pacto? ¿Un seguidor del Mesías Jesús todavía está obligado a guardar la ley dada a Moisés? Deben considerarse estas preguntas clave. Por ejemplo, los creyentes judíos, especialmente los que tienen antecedentes de practicantes religiosos, pueden tener problemas con cuestiones como si deben ayunar en Yom Kippur, día de la expiación. Se han escrito libros enteros sobre este tema. Una clave para responder tales preguntas es distinguir entre bíblico, no bíblico y extrabíblico. Un deber bíblico es una obligación que los seguidores del Mesías Jesús están obligados a cumplir. Deben abstenerse de los asuntos no bíblicos, como la adoración de ídolos. Las cuestiones extrabíblicas no se tratan en las Escrituras, por lo que los creyentes tienen la libertad de practicarlos o no de acuerdo con los dictados de la conciencia. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, es nuestra pauta de Romanos capítulo 14 versículo 70. Hacemos bien en aconsejar a los demás que no violen su propia conciencia. Nuestra mayor motivación es hacer todas las cosas, para la gloria de Dios, bajo el control del Espíritu Santo. Primera de Colosenses capítulo 10 versículo 31. Mientras cumplimos la ley real del amor. Gálatas capítulo 5 versículo 13 al 26.
Afortunadamente, hay recursos disponibles para los plantadores de iglesias que sirven en un contexto judío. Un buen punto de partida es Developing Healthy Messianic Congregations, desarrollar congregaciones mesiánicas saludables, de Sam Nadler. Ariel Ministries, Ministerios Ariel, ofrece un tesoro de libros y DVD sobre temas clave. La Congregación del Olivo en los suburbios del norte de Chicago es un buen ejemplo de una asamblea local que integra amorosamente a creyentes judíos y gentiles como miembros iguales del cuerpo del Mesías. Esta debe ser la meta de cada iglesia que está construyendo de acuerdo con el plano de Efesios 2. Pero especialmente al plantar una congregación en un área donde viven judíos, se debe prestar atención a sus necesidades e inquietudes específicas. Conclusión. Tenemos la oportunidad de demostrar el verdadero amor de Cristo buscando ser una bendición y una ayuda para ellos. Y no hay mejor manera de mostrar el amor de Dios al pueblo judío que compartir con ellos el mensaje de salvación de su Mesías. Preguntas para la reflexión. ¿Qué califica a una persona como judío? ¿Dónde encontraría lo siguiente en las Escrituras? El llamado de Dios de Abraham o Abraham y la promesa de bendición mundial. El pacto de sangre incondicional de Dios con Abraham o Abraham. El Shema, la referencia más clara a Israel como el pueblo elegido por Dios. Que el Evangelio es para el judío primeramente y también para el gentil. ¿Por qué la Pascua es tan importante en la historia judía? ¿Cuál es el nombre original de Jesús en hebreo y cuál es su significado? ¿Por qué la Torá Shibil Pe con acento agudo, ley oral, es tan fundamental en el desarrollo del judaísmo rabínico? ¿Cuáles son las tres ramas principales del judaísmo en la actualidad? Al presentar el Evangelio a partir de la Tanaj, ¿qué referencias de la Biblia del Antiguo Testamento nos enseñan que Dios es santo? El hombre es pecador. Se requiere sacrificio de sangre. La fe personal es necesaria para que se acredite la justicia. ¿Qué capítulo de la Tanaj nos da la imagen más clara de la obra expiatoria del Mesías? Enumere 5 profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido que Jesús cumplió. Dé 3 ejemplos de objeciones de los judíos al Evangelio o al cristianismo. ¿Cómo respondería a cada uno? ¿Qué preocupaciones prácticas deben tenerse en cuenta al plantar una iglesia en la que se llega al pueblo judío con el Evangelio?